Toxoplasmosis. Esta enfermedad infecciosa es causada por un protozoo llamado Toxoplasma gondii, un parásito intracelular. La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales que afectan mayormente al feto, ocasionando la toxoplasmosis congénita y tiende a ser grave en ancianos o neonatos por su deficiencia del sistema inmune. Se considera a la enfermedad como una zoonosis, lo cual significa que de modo habitual se transmite de los animales al humano. El hospedero definitivo es el gato y otras 6 especies felinas. En 1980 Nicoya y Manseau descubren a el protozoario en un roedor denominado Technodactylus gondii. El parásito encontrado en este roedor tiene forma de arco, por lo tanto se le denominó Toxoplasma gondii. La infección por toxoplasma es cosmopolita, sin embargo la prevalencia varía de región a región, es más frecuente en climas tropicales y en ciudades con pobre nivel sociocultural. En México la seroprevalencia es de un 30% y afecta más a personas con poca cultura sanitaria, personas que conviven con gatos y trabajadores de zoológicos. Durante la vida de T. gondii, presenta más de 6 fases morfológicamente distinguibles, sin embargo, 3 son infectantes para el humano. Son trofozoitos, bradizoitos y esporozoitos. Las 3 son muy parecidas, parecen un arco cuyo extremo anterior es más delgado que el posterior. El ciclo de vida del Toxoplasma gondii se establece en 2 tipos de huésped, definitivos e intermediarios. El huésped definitivo es el gato, los intermediarios son el humano y cualquier animal de sangre caliente. El gato es el primer y más importante desde el punto de vista de la salud pública. Como intermediarios más importantes está el cerdo, res, aves y roedores. El daño que produce T. gondii en el huésped se debe a la rapidez de la reproducción del parásito, provocando así un foco de necrosis. Por otro lado, la presencia de las sustancias que excreta y secreta este parásito provoca una reacción inflamatoria en el huésped. El toxoplasma se produce intracelularmente, los parásitos se liberan de las células del huésped para transitar libremente por la circulación sanguínea o linfática hacia otros tejidos, pero con la aparición del sistema inmune se eliminan los parásitos que se encuentran diseminados extracelularmente, entonces, solo permanecen como quistes en los tejidos, pero cuando se rompen los quistes, se reactiva la infección provocando una necrosis e inflamación. Los órganos más afectados son el cerebro y la retina. El periodo de incubación de este parásito varía de entre 4 a 21 días. Las manifestaciones clínicas dependen de la virulencia del parásito, la dosis infectante de toxoplasma, la susceptibilidad del huésped y el tejido involucrado. La toxoplasmosis se divide en congénita y adquirida. Toxoplasmosis congénita. La sintomatología depende del tiempo del embarazo en que se adquiere la infección. Si ocurre en el primer trimestre probablemente se presente aborto, en el segundo trimestre malformaciones y en el tercer trimestre el niño presentará secuelas. La toxoplasmosis congénita se da en 1 a 2 casos por 1000 nacimientos. La mayor frecuencia de casos en que hay sintomatología se da en el momento del nacimiento. La toxoplasmosis adquirida en embarazadas. En estas personas, se presenta parasitemia temporal. Rara vez es sintomática, cuando hay se manifiesta con linfadenopatías, fiebre, astenia y mialgias con malestar general. Se confirma ante una sospecha clínica, con métodos directos e indirectos, en una muestra del paciente o usando sustancias indicadoras de la presencia del protozoario. Se puede tomar una muestra de sangre del cordón umbilical para observar taquizoitos. Biopsia a ganglio linfático inflamado, para observar al microscopio o a la siembra de estos en cultivos celulares o en animales de experimentación como ratones. Más comúnmente se emplean métodos indirectos. El más usado es el método de ELISA. En el tratamiento se recomienda pirimetamina y sulfonamidas. En embarazadas se recomienda la espiramicina, esta es menos tóxica y menos efectiva. No se recomienda en la primera mitad del embarazo. Gracias por su atención. Este tema fue presentado por Ángel Antonio Ríos García.